Oiga, y los socavones se han convertido en un problema para todos los que vivimos en esta gran capital del país. Tan solo en el año 2022 se reportaron 112 hundimientos, la mayor parte de ellos en la alcaldía Gustavo Amadero. Y para que nos explique cómo se forman estos socavones, si son más propensos, por ejemplo, en esta época donde pues hay lluvias y se puede reblandecer incluso el suelo, pues tengo a dos expertos. Saludo con mucho gusto a René Chávez, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Gracias por estar esta tarde. Muchas gracias con nosotros, y también a Esteban Quintero, miembro de Exploración de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Oigan, pues yo quiero preguntarles, ¿por qué en la Ciudad de México cada ratito nos encontramos socavones cuando vamos pasando por estas calles, y no solamente por las vías principales? René. Bueno, hay que tomar en cuenta que históricamente la Ciudad de México fue construida en un lago. Si acaso a alguien se le tiene que culpar, es a la águila que parada en un nopal estaba comiéndose una serpiente. Y que nos dijo que aquí teníamos que construir. Y a los aztecas les dijeron que ahí tenían que establecer su casa. Entonces hemos vivido en una zona que posteriormente, que era un lago, los españoles llegaron ahí en el siglo XVI, lo desecaron, y entonces ahora sufrimos las consecuencias. Es una cuenca, es una zona que tiene un hundimiento progresivo, y obviamente ese hundimiento se ha exacerbado por la extracción de agua debido a que somos del orden de 20 millones de habitantes viviendo en la Cuenca de México, ¿verdad? Exactamente. Esteban. Bueno, este problema es muy recurrente por la razón de que hay una ecuación que combina el doctor, el hecho de que se está hundiendo la cantidad de gente que vivimos en la Ciudad de México, exige más servicios, más agua, claro. Y esta agua empieza a generar un problema porque se extrae de manera, en ocasiones se sobreexplota, claro. Y entonces empieza a combinarse con las fugas, con la erosión que causa esta agua subterránea también, hasta que empiezan a aparecer estos fenómenos, ¿no? Y pues como dice usted, los hemos visto últimamente que van en franco crecimiento, ¿no? Exactamente, porque en un primer momento lo veíamos en las calles principales, en nuestras avenidas, y ahora también ya los vemos dentro de las unidades habitacionales, dentro de las casas. Bueno, el problema fundamentalmente es el tipo de suelo que tenemos. Nosotros hemos estado en diversas alcaldías haciendo... ¿Cuáles son las más propensas, por ejemplo, para los socavones? Pues yo creo que son aquellas que están dentro de lo que fuera realmente el lago, donde los sedimentos lacustres tienen un mayor grosor. Y son aquellas que se encuentran hacia el oriente de la ciudad, oriente y norte. Gustavo Amadero, Iztacalco, Cuauhtémoc, y también pues ahora vemos en Iztapalapa, en Tláhuac. De hecho, alguna vez estuvimos en Milpalta con deslizamientos. Entonces, todas estas zonas que están cerca o estuvieron cerca del lago o de lo que fuera el lago son más propensas. Como mencionaba el doctor Hernández Quintero, las fugas. Las fugas ocasionan ese tipo de colapsos del suelo. Se reblandece. El agua se va, en una fuga va saliendo el agua, va reblandeciendo el terreno, va deslavándolo, y de repente pasa una pipa, pasa un autobús. O pasa un camión de carga pesada, y eso hace que se forme el socavón. Exactamente. Y colapse totalmente el pavimento de la calle. Exacto. Pero ahora lo peor es que ahora estos provocan también fracturamientos que incluso están afectando casas habitación. Justamente, y sobre esto quiero que me platiquen, doctor Esteban, por ejemplo, cómo darnos cuenta si en algún momento, pues dentro de nuestra unidad habitacional, dentro de nuestro departamento, si estamos, por ejemplo, en planta evidentemente baja, puede haber un socavón. ¿Hay alguna forma de detectarlo? Bueno, como todo fenómeno geológico, en el lugar donde vivimos siempre hay pequeñas señales en las que debemos de tener mucha atención, ¿no? Por ejemplo, en nuestras casas puede aparecer una grieta, puede aparecer una fuga que por más que tratamos de reparar, nada más no vuelve a salir. Señales que también tienen que ver ya con la parte estructural de donde vivimos. Por ejemplo, de esto que nos dice, doctor, si tenemos, por ejemplo, piso de loseta, o si tenemos, no sé, algunas casas tienen este piso de madera, ¿ahí cómo nos damos cuenta que hay alguna grieta? Bueno, en ocasiones no se manifiesta como una
una grieta, sino como una deformación, ¿no? Recuerdo que visitamos claro. hace algún tiempo una casa donde usted ponía una canica en el suelo y la canica se movía sola, ¿no? Y no estaba embrujada. Sí, exactamente. Eso también puede pasar, por ejemplo, cuando tenemos jardines. Puede ser también. Sobre todo como es suelo natural, este proceso se acelera porque no tiene la capa que está protegiendo de los fluidos que vienen de la lluvia o algo, pero sucede. Justamente, y en época de lluvias hay que tener más cuidado. Efectivamente, porque el agua el agua sigue su curso normal. Justo. O sea, Dirían, el agua reconoce. Cuando llueve, por ejemplo, ayer que llovió a cántaros, vemos ríos de lluvia, ríos de agua corriendo por las calles. Pero lo que no vemos es la lluvia que corre, o el agua, perdón, que corre subterráneamente. Esa es la más nefasta. Y el problema se hace más grave porque lo que tenemos son sedimentos no consolidados, son arcillas mal consolidadas, poco resistentes. Entonces, son muy fáciles, se saturan. Justo. Y entonces, algunas tienen un proceso que le llaman de expansión. O sea, como si fuera un globo. O sea, y eso fractura. Y eso hemos visto esos fenómenos en la Ciudad de México, en el estado de Guerrero, en Tuxtla Gutiérrez, en donde vemos los jardines explosionados, si se puede llamar de esa manera. Vemos así el piso montículo arriba. Y luego también hay arcillas que se comprimen, ¿no?, por el agua, la succión de agua, y entonces provocan estos fracturamientos. Claro. Y como decía el doctor Hernández Quintero, el problema es cómo verlos. Sabemos cuál es el proceso, sabemos cómo se forman, sabemos qué lo forman, pero no sabemos cuándo aparece. Exactamente. Ese es lo más grave del asunto, porque depende de muchas condiciones. Sí. Depende de las características del suelo que lo cubre. Por eso, por ejemplo, Bellas Artes, la Basílica, tiene ligeros o grandes hundimientos. Ahí hay un punto muy interesante que acabas de tocar, Blanca, porque, mira, si tenemos un edificio que tiene una base adecuada de sustentación, se va hundiendo conforme se hunde el resto del medio. Okay. Entonces, eso lo podemos ver claramente con el Palacio de las Bellas Artes. Pero cuando esa base de sustentación se rompe, como en muchos edificios ya más actuales, vamos a ver que el edificio se inclina. Sí. Vamos a ver que el edificio se empieza a fracturar. Y eso es lo más grave. Sí, claro. Porque es paulatino y la gente muchas veces no se da cuenta, a menos que empiece a aparecer una fisura, oyen ruidos en el suelo, etcétera, ¿no? Sí, exactamente, como decía, no es fantasma ni nada de estas cosas. Oiga, ¿cómo se tienen que tapar, por ejemplo, los socavones aquí en la Ciudad de México para que no se vuelvan a formar? Porque muchas veces hemos visto que la autoridad sí va y los tapa y en un mes, en 3 meses o en días se vuelven a formar. Ahí tenemos que aprender mucho de la geotecnia en nuestra ciudad, porque a veces no es simple y sencillamente con llenarlo de un material, digamos, tierra, digamos, concreto. Hay que reconocer que, por ejemplo, en algunas alcaldías he sabido que utilizan material poroso, que no nada más es como un tapón de una botella, sino que ese material poroso permite que el agua siga circulando y que no se quede ahí haciendo el fenómeno de erosión. Hay que aprender mucho de eso, pero es el proceso que se sigue, ¿no? Claro. Y obviamente un proceso de seguir revisando los alrededores para evitar algún otro efecto posterior. ¿Y los temblores también tienen que ver con los socavones? Por supuesto. ¿Verdad que sí? Porque cuando la tierra se mueve también ahí hay fisuras. Sí, claro. Exactamente. Pues sí, hemos visto que puede ser que un terremoto, con este fenómeno que hubo a mediados de este año, los sismitos que... Sí, los microsismos. ¿no? Los microsismos en Coyoacán, en esta parte cercana, Álvaro Obregón, también pueden ser efectos que ayuden a acelerar este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces la ecuación se va llenando de cada vez más cosas, ¿no? De muchos factores, exactamente, y así es como tenemos que entender por qué se forman los socavones aquí en la Ciudad de México. Así que muchísimas gracias, doctor René Chávez, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, y también al doctor Esteban Quintero, miembro de Exploración de la UNAM, por estar esta tarde con nosotros y ayudarnos a entender a todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México por qué se forman los socavones y también pues estas pequeñas recomendaciones que ustedes nos dan por si en algún momento vemos algo raro en nuestros pisos de nuestras casas, pues atenderlo de manera oportuna. Que se acerquen a Protección Civil para empezar y luego pues también a nosotros.
Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con esto vamos rápidamente a una breve pausa. Yo soy Blanca Becerril, este es Reporte H. No se vaya, que yo vuelvo con más.